A ver, imaginemos por un segundo la escena. Una mañana cualquiera, la alarma suena demasiado temprano, alguien coge el móvil medio dormido y abre la aplicación de TikTok. Sí, la rutina de siempre. Justo. Busca el algoritmo habitual, o sea, rutinas de café, bailes que ya aburren o gente quejándose amargamente de su trabajo. Lo típico, vamos. Eso es. Pero de repente, la pantalla parpadea. Y en lugar de un vídeo viral, el algoritmo arroja un bloque de texto en una tipografía, sobria, marcial, oficial. Ostras. Es un decreto ley y justo después salta el vídeo de un ciudadano que, frente a la cámara y con una vulnerabilidad brutal, confiesa, y cito literalmente, «Siento que soy un lobo en el fondo». Madre mía, la que se le viene encima. Y tanto. Porque la respuesta institucional que le sigue no es, desde luego, un aluvión de corazones en los comentarios o un hilo de apoyo emocional. Es un sello oficial gris cayendo sobre un expediente que dictamina, perfecto, al fondo, pero de la cárcel. ¡Qué barbaridad! Es una imagen mental verdaderamente disonante. Tiene ese punto oscuro, brutal, y al mismo tiempo extrañamente cómico, ¿no? Por lo terriblemente burocrática que resulta la respuesta frente a algo tan íntimo. Totalmente. Y por eso hoy vamos a meternos de lleno en un escenario que no es precisamente cómodo. En esta inmersión a fondo, la premisa que tenemos sobre la mesa es una de esas ucronías que escuecen. ¿Sabes? Plantea lo siguiente. Francisco Franco no murió en 1975. Tela. Por el milagro médico o la condena histórica que queramos imaginar, sigue vivo, respirando en pleno siglo XXI. Sigue gobernando con mano de hierro, despachando desde el Pardo, probablemente frustrado por un wifi de ancho de banda limitado. Seguro que culpa a algún contubernio por lo lento que va el router. Segurísimo. Y con absolutamente cero paciencia para lo que las mentes de ese régimen calificarían de identidades raras. Así que la gran pregunta que vamos a analizar es: ¿qué pasaría exactamente con una identidad moderna y compleja, concretamente con los llamados Therians, en una España franquista, hiperconectada, pero ideológicamente anclada en el pasado? A ver, y hay que pisar con mucho cuidado aquí, antes de meternos en este laberinto. Para quienes nos escuchan, es vital aclarar desde el minuto 1 cómo vamos a abordar esto. Claro, el descargo de responsabilidad que es obligatorio. Exacto, porque estamos cruzando una dictadura muy real, con un historial de represión física y moral documentado, con un debate sobre la identidad hipermoderno. Y nuestra idea hoy no es repartir carnés de ideología de verdad, no estamos tomando posiciones políticas, ni de derechas ni de izquierdas. Ninguna. No estamos avalando en absoluto al régimen dictatorial, por supuesto, ni tampoco estamos aquí para validar, juzgar o criticar al movimiento Therian. O sea, lo que vamos a hacer es diseccionar la autopsia sociológica de este experimento mental. Usar esto como un ensayo reflexivo, vamos. Eso es. Queremos ver cómo reacciona la maquinaria del poder absoluto frente a lo desconocido. Usar este choque tan bizarro como un bisturí para entender los mecanismos del autoritarismo en sí mismo. Pues bisturí en mano y al lío, porque este universo paralelo ya nos adelanta que la realidad sería, áspera como papel de lija. Nada de tutoriales en YouTube sobre cómo conectar con la energía del bosque. Ya te digo yo que no. El resultado inmediato serían montañas de formularios impresos en papel de mala calidad, rellenados por triplicado. Y no para celebrar ninguna identidad interior, sino para justificar médicamente por qué alguien no está reprimiendo adecuadamente esos impulsos. Claro, y para entender los engranajes de este hipotético desastre, no podemos simplemente mirar al choque moderno. Hay que entender cómo funcionaba la fábrica original, porque la maquinaria de un régimen autoritario no es un espacio diseñado para el debate, ¿sabes? Ni de broma. La identidad en aquel contexto se dictaba estrictamente de arriba hacia abajo. O sea, la diferencia no era percibida como una riqueza cultural que hubiera que proteger, para nada. La diferencia era, por defecto, una amenaza de seguridad que debía ser erradicada de raíz. Si imaginamos el régimen como una metáfora visual, para quienes nos escuchan, es como una gigantesca fábrica de producción en cadena que solo tiene permitido operar en blanco y negro. Sin grises. Sin grises y, desde luego, sin una gota de color. El Estado posee los planos exactos de lo que debe ser un ciudadano funcional.
cualquier pieza humana que no encaje perfectamente en ese molde de la línea de montaje, ya sea por motivos políticos, culturales o personales, es simplemente un problema mecánico. Un defecto de fábrica. Exacto. Por ejemplo, en el ámbito cultural, hablar catalán, euskera o gallego en el entorno más íntimo no hacía que un escuadrón derribara la puerta de tu casa por arte de magia, pero, ojo, intentar usar esa identidad en el espacio público, en la educación o en la cultura era aplastado sistemáticamente. La consigna era una: grande y libre. Libre, claro está, para quienes se mantuvieran obedientes dentro de los planos de la fábrica. Y esa fábrica operaba bajo el principio del monopolio absoluto de la realidad. O sea, si una pieza política era disidente, el sistema la trituraba sin miramientos. Así de crudo. Ser opositor no era un rasgo de pensamiento crítico a debatir, era una falla que requería extirpación. Y lo mismo pasaba con los roles de género. El papel de la mujer estaba coreografiado hasta la asfixia. Ya ves, permiso maternal para trabajar, para abrir una cuenta en el banco. Exacto. La educación estaba puramente orientada a la domesticidad. El mensaje institucional no era jamás un descubre quién eres, era un perpetuo cumple tu función. Y bueno, las piezas que la fábrica consideraba directamente defectuosas a nivel moral sufrían el peor destino. Las personas que quedaban fuera de la norma social impuesta eran barridas debajo de la alfombra. El tratamiento a la homosexualidad a través de la ley de vagos y maleantes es el ejemplo perfecto de esto, vamos. Es que es el precedente claro. Sí, cualquier conducta percibida como una desviación, no habría un debate médico sobre la diversidad humana. Se catalogaba de inmediato como enfermedad contagiosa o delito criminal. Quien no encajaba en esa cadena de montaje monocromática terminaba encerrado en un cajón oscuro o directamente destruido. Y la clave de esta represión no era solo legal, era social. O sea, esa cultura del cuidado con lo que dices y a quién se lo dices operaba con una capilaridad y una eficacia aterradoras. Totalmente. No hacía falta que existiera la cancelación en redes sociales, porque la cancelación era institucional, física y arruinaba vidas reales. Ese es el lienzo rígido, carente de flexibilidad y de oxígeno, sobre el que tenemos que lanzar ahora nuestra variable del siglo XXI. Así que tenemos esta fábrica de uniformidad funcionando a base de golpes de martillo y engranajes aceitados con puro terror institucional. ¿Sí? Y de repente, por la puerta principal, entra un concepto que la burocracia ni siquiera tiene un código alfanumérico para clasificar. Entran los Therians. Y a ti es fundamental definir exactamente de qué estamos hablando en este análisis. En el contexto de este ejercicio mental, no nos referimos a personas que disfrutan del cosplay, o que se ponen unas orejas de felino por pura estética un fin de semana. No es un disfraz. No, no es una literalidad física ni una creencia en la transformación mágica del cuerpo. Nos referimos a individuos que se identifican a un nivel psicológico o profundamente espiritual con un animal no humano. Es una certeza íntima. Sabes, una estructura de identidad que dice: existo en un cuerpo biológicamente humano, pero mi alma, mi esencia interna, corresponde a la de un lobo, o un zorro, o un gato. Y es que aquí es donde el ejercicio mental se vuelve brillante, porque introduce una analogía que me parece, vamos, inevitable. Es como intentar ejecutar un programa de realidad virtual de última generación en un ordenador de los años 80 que funciona con MS-2. ¡Qué buena metáfora! Es que el sistema no es que simplemente no sepa abrir el archivo, es que la arquitectura básica de su código colapsa por completo ante la mera existencia del programa. Imagina los censores del régimen, sentados en sus despachos de madera oscura, envueltos en olor a tabaco negro y humedad. Farias, probablemente. Farias, sí. Están perfectamente adiestrados para desarticular células políticas, para censurar panfletos comunistas o acallar intelectuales. O sea, tienen un manual para la sedición, pero sus cerebros darían un pantallazo azul cuando un ciudadano se siente frente a ellos y con total serenidad les explique que su conflicto interno radica en que su alma es la de un mapache. Ese pantallazo azul es lo que podríamos llamar el colapso cognitivo del opresor. Y es la parte más fascinante de todo este choque, fíjate, porque el autoritarismo se sostiene sobre la capacidad de categorizar cada elemento de la sociedad. Si el poder puede nombrar algo, puede controlarlo y castigarlo. Claro. Pero una identidad alternativa tan compleja, abstracta y ajena al ideario del nacionalcatolicismo genera un cortocircuito. Provoca una especie de urticaria ideológica, porque el ciudadano está reclamando que la definición de su propia realidad no pertenece al Estado, sino a su mundo interior.
Y eso, para un régimen absolutista, es el acto máximo de subversión. Aunque se exprese de la forma más pacífica del mundo. Exacto. Además, este tipo de estructuras de poder carecen de algo fundamental, que es el sentido del humor. No pueden simplemente arquear una ceja y dejarlo correr. Su propia naturaleza les obliga a abordarlo con una severidad inquisitorial. Para un régimen tan obsesionado con la economía y el orden, bueno, pues simplemente ignorarlos. Quiero decir, si una persona va a la fábrica, cumple su turno de 8 horas, no se mete en política y paga escrupulosamente sus impuestos, ¿por qué gastar los limitados recursos de la policía secreta en perseguir a alguien que, en la intimidad de su casa, se cree un zorro? Entiendo por dónde vas. ¿No es un desperdicio absoluto de energía institucional? Esa es la pregunta lógica, claro, desde una perspectiva democrática o capitalista moderna. Pero en un sistema totalitario, el contrato social no funciona así. No basta con la obediencia externa, el régimen exige la sumisión interna. Ya, el control del alma. Eso es. Tolerar una bolsa de ciudadanos que definen su propia realidad al margen del Estado es admitir que el Estado no es omnipotente. Así que, aunque al principio la burocracia no entienda el fenómeno como para redactar una ley específica contra los lobos espirituales, su mecanismo de defensa reaccionará redefiniendo el problema en términos que sí domine. Lo reducirán a una conducta desviada genérica, y quien insista en su identidad será forzado a evaluaciones psiquiátricas punitivas y etiquetado como un riesgo social. Lo que nos lleva a una escena burocrática digna del teatro del absurdo, sinceramente. Imaginemos una sala iluminada por un fluorescente parpadeante, un funcionario público con manguitos, amargado, aburrido de la vida, sostiene un tampón de tinta frente a un ciudadano. Y se produce este diálogo cortante. A ver si me aclaro. Usted dice que es un lobo. Bueno, no exactamente de forma física, verá. Es una cuestión de... Me da igual. Denegado. Siguiente. Y el sello golpea la mesa. O sea, no hay espacio para la filosofía, solo para la asimilación o el castigo. Y de todo este lodo burocrático emerge una ironía monumental. Porque bajo esa pátina de defensa moral de la patria, el verdadero pragmatismo del Estado español, su límite último, se le sume en una preocupación muy terrenal. El dinero. El dinero. Entre tanta alarma social por identidades incomprensibles, el funcionario levantaría la vista de las gafas, miraría al individuo a los ojos y haría la única pregunta que realmente paraliza la administración en España. ¿Pero esto de sentirse animal, cotiza a la seguridad social o no? ¡Qué maravilla! Totalmente. La trituradora del sistema reduciendo una crisis existencial a una casilla fiscal. Pero bueno, más allá de la broma oscura, esta maquinaria burocrática pone a funcionar en paralelo su arma más letal, que es la propaganda. Por supuesto. Porque no les basta con silenciar, necesitan fabricar el relato, nunca le explicarían a la sociedad qué es un Therian de forma objetiva. O sea, agarrarían esa identidad y la convertirían en el combustible perfecto para el miedo. Exactamente. La propaganda construiría el enemigo interno ideal. Las portadas y los noticieros hablarían de confusión moderna inducida por agentes externos, o usarían el clásico comodín de la degeneración moral y las influencias extranjeras sospechosas. El contubernio de siempre. Sí. Porque nada cohesiona mejor a una sociedad bajo el miedo que presentar a un grupo incomprensible como una amenaza a las raíces de la nación. Emitirían comunicados grandilocuentes del estilo «España no necesita lobos urbanos aullando en la confusión. España necesita hombres y mujeres de bien». Y con eso, cerrojazo al debate. Pero claro, silenciar a los adultos es solo una tirita para un régimen. La verdadera póliza de seguro de vida de un sistema totalitario no es convencer al adulto de hoy, es formatear el disco duro del niño de mañana. Totalmente. La educación. Exacto. Si el Estado quiere que esta desviación muera, tiene que arrancar el concepto de raíz. Y ahí es donde entra la maquinaria educativa. En este Internet hipotético, hipervigilado y filtrado, los foros y la información sobre identidades no humanas simplemente serían invisibles. ¿No existiría? La palabra desaparecería del ecosistema. Y si apareciese en un manual escolar, no sé, de formación del espíritu nacional, sería como una patología. Leeríamos frases del tipo: algunos individuos, víctimas de una alarmante falta de orientación, desarrollan ilusiones sobre su naturaleza. No existe tal cosa como un espíritu felino. Lo que existe es una carencia de disciplina y trabajo duro. Y el candado definitivo a esa educación lo pondría la religión. Porque en un sistema donde el nacionalcatolicismo es la columna vertebral de la realidad, no hay margen de tolerancia teológica.
¿Por qué la Iglesia rechazaría esto de plano? Porque toda su estructura es antropocéntrica. Claro. La idea de que un alma humana pueda tener una naturaleza, forma o conexión profunda con un animal no humano dinamita la premisa de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza divina, separado y superior a las bestias. Un tribunal eclesiástico no se sentaría a debatir el dualismo del alma en una mesa redonda. No, qué va. Lo calificaría instantáneamente como un desorden moral profundo, o, en términos técnicos, una herejía que desvirtúa la creación. El veredicto sería seco y aplastante. Dios te hizo humano. Todo lo demás es confusión o tentación. Fin de la discusión. Visualmente, todo esto nos empuja a una imagen mental muy agobiante. Yo estoy segura de que si intentamos imaginar cómo se sentiría vivir en esa realidad, la estética no es un desfile militar lleno de banderas rojas y negras en la calle. No, es algo mucho más frío. Exacto, la verdadera estética de la represión diaria es clínica. Hay que imaginar una sala de espera infinita, pintada en tonos blancos y un azul pálido, casi de hospital antiguo, ¿sabes? Ni paredes lavables. Eso es. Es una estética sobria, minimalista hasta el dolor, completamente esterilizada de cualquier color, de cualquier peculiaridad humana, y en medio de ese espacio vacío, gélido y silencioso, hay un individuo, sintiendo algo inmensamente profundo en su interior, pero sin la posibilidad de articularlo porque el Estado le ha robado las palabras del vocabulario. Sin Internet libre, sin libros, sin referentes. La profunda y absoluta soledad de creer que el error eres tú, porque no tienes cómo descubrir que hay otros como tú. Ostras, es el retrato perfecto del silencio institucional logrado. El objetivo del terror burocrático es aislar tanto al individuo que la mera idea de buscar a un igual parezca estadísticamente imposible. Pero, a ver, la historia y la sociología del comportamiento humano bajo presión nos demuestran que la naturaleza humana es muy terca. Por muy grueso que sea el muro de hormigón ideológico que levante el Estado, el agua termina encontrando una grieta. Y aquí es donde llegamos a mi concepto favorito de todo este análisis, que es la resistencia en voz baja. Porque el efecto secundario de intentar erradicar a un grupo mediante la represión es que de forma completamente inadvertida el régimen los entrena para ser élites del espionaje en su propia vida cotidiana. Claro. Para sobrevivir, estas identidades pasarían a lo que podríamos llamar un modo sigilo permanente. Nada de marchas, nada de símbolos visibles. La comunidad no desaparecería, simplemente mutaría en una red clandestina basada en un lenguaje fuertemente codificado. Y esa es la gran paradoja. Las tácticas clásicas de resistencia clandestina que asociamos históricamente a los maquis o a los grupos políticos que se reunían en sótanos oscuros para planear derrocamientos o imprimir propaganda prohibida, serían adoptadas por ciudadanos comunes con un propósito radicalmente distinto. Totalmente. Usar frases como «el cielo hoy está nublado» o «nos vemos donde siempre», no para organizar una huelga, sino simplemente para poder sentarse en un sótano, en un ambiente seguro, a hablar con confianza de cómo se sienten, sin el pánico constante a que la psiquiatría estatal derribe la puerta. Es una ironía sociológica brillante. El Estado, al obligar a la gente a esconderse, crea redes de confianza inquebrantables. Y bueno, ¿qué nos enseña todo esto si lo miramos con perspectiva? Pues que un régimen autoritario puede tener un éxito espeluznante controlando el exterior. Puede dictar al milímetro qué ropa se lleva en la calle, qué palabras se pronuncian en la televisión, a qué iglesia se asiste y qué casillas de impuestos se marcan. Sí, la carcasa. Exacto. Pero la geografía interna del ser humano se les escapa. Controlar lo que una persona siente en su fuero interno es operativamente imposible. El Estado puede borrar la identidad del papel oficial, pero la identidad simplemente se refugia en la sombra. Se convierte en una vida murmurada en lugar de gritada, pero al fin y al cabo sigue siendo una vida. Y esto nos empuja al cierre temático perfecto para este ejercicio de disección. Porque toda esta ucronía bizarra, este choque entre dictadores del siglo XX y conceptos de Internet del siglo XXI, en el fondo no va sobre los Syrians. Y si me apuras, ni siquiera va estrictamente sobre el franquismo como evento aislado. Cierto. El régimen de Franco no inventó la persecución de lo diferente, simplemente aplicó una metodología de erradicación extraordinariamente eficiente durante demasiadas décadas. Lo que este experimento desnuda es el comportamiento de cualquier sistema de poder absoluto cuando un individuo toma la decisión, ya sea consciente o biológica, de no encajar,
de cómo la simple diferencia genera una incomodidad tan insoportable para el poder que automáticamente se procesa como una amenaza mortal. Y esa es la reflexión que te deja mirando al vacío. Entramos a este análisis esperando esbozar una sonrisa irónica ante la idea de burócratas grises persiguiendo lobos espirituales por los pasillos de un ministerio y salimos con una losa de plomo sobre los hombros. Porque si la violencia, la marginación y el trato que recibe cualquiera que se sale de la norma dependen exclusivamente de la arquitectura del sistema y de su incapacidad para tolerar la incomodidad, bueno, la conclusión histórica es demoledora. Ya lo creo. Significa que, a lo largo de todos los siglos, el problema fundamental nunca fueron los lobos, ni los zorros, ni aquellos con almas diferentes. El problema, desde el principio de los tiempos, siempre fueron los pastores, los que diseñaron los rediles y construyeron las vallas. Cuando apaguemos los micrófonos. A ver. Pensemos en esto. Si la supuesta inquebrantabilidad de una nación, si la normalidad impuesta por la fuerza y el poderío militar de todo un Estado puede sentirse genuinamente amenazada, Sí. al punto de movilizar sus recursos policiales y psiquiátricos, simplemente porque un ciudadano anónimo afirma en el silencio de su habitación que posee el alma de un gato doméstico, ¿no nos revela eso de la forma más patética posible que los cimientos de ese monstruo autoritario eran en realidad de una fragilidad absoluta? Una debilidad aterradora, fíjate, escondida detrás de toneladas de hormigón armado y de burocracia. Pues dejamos esa pregunta flotando en esa clínica sala de espera, azul y blanca para quienes nos escuchan. Como siempre ha sido un verdadero placer diseccionar lo incómodo contigo. Hasta la próxima inmersión a fondo.